Para ser breve, debo decir que el problema del seguro social o el asunto del seguro social no solamente debe balancear, sino que debe funcionar. O sea, el sistema de conjunto debe funcionar en términos de que la gente aporte y cuente con sus medicamentos o cuente con el servicio cuando lo requiere. Y fundamentalmente el énfasis que vamos a dar hoy, que es el asunto de los sistemas de pensiones. El sistema de pensiones también debe funcionar. Debe funcionar en términos de que cuando uno se jubila, debe jubilarse, no debe jubilarse y seguir trabajando como si fuera un aumento de salario. Deben participar la mayor cantidad de personas en el sistema y el sistema debe ser lo suficientemente eficiente para que cada uno reciba lo que puso en el sistema. Pero no solo eso, hay un elemento adicional que también es un problema de tener en cuenta desde la perspectiva de la sociedad, hasta dónde ese aspecto que hablamos de solidaridad, en realidad se trata de la parte aquella en donde la nueva generación le entrega a la generación anterior la cantidad de capital que lo dejó en ese momento, porque las nuevas generaciones no encuentran el país en la selva virgen, encuentran un país con una cantidad de activos que no necesariamente deben recibirlo gratuitamente, sino que deben pagar al menos una parte por ella para poder que funcione un sistema que de lo contrario no tiene futuro. Yo lo que le voy a pedir pues a cada uno de los panelistas, Juan ya hizo la intervención, así que los otros tres panelistas, en la primera parte le vamos a dar 8 minutos para que desarrollen su perspectiva de cómo está la situación. Empezando, el primero que tengo es a Tribaldos, que le voy a pedir que desarrolle alrededor de su perspectiva de conjunto, pero con énfasis en qué pasa si no hacemos nada, si simplemente dejemos que las cosas estén como sigan y qué sucederá, qué perspectiva le ve al sistema de pensiones si simplemente no hacemos nada. Muy buenos días todavía. Gracias, Felipe. Sí, básicamente quiero tocar unas cositas con salud, para que tengan una idea. En el año 2015 había superávit de 196 millones y en el año 2017 terminamos con 85 millones de superávit. Eso con la información que yo tengo de los estados financieros de la Caja del Seguro Social no auditados hasta el 17. O sea que hubo una disminución de alrededor del 30%, o aumento del déficit o disminución en el superávit. El gasto de personal ha aumentado 22% del año 2014 al 2017, promedio anual. Y el costo de medicamentos solamente tenía un incremento de 2 a 3% desde esa fecha hasta el año 2017. O sea que, de personal, sabemos que ahí donde más se han metido la cantidad de personas políticamente hablando. En los últimos años tenemos 33.000 funcionarios de la Caja del Seguro Social. Podría estar funcionando fácilmente con 27.000 y dando un mejor servicio y ganando un mejor salario los trabajadores de la institución. El programa de invalidez, vejez y muerte, que tiene que ver con pensiones, se habla siempre de un sistema solidario. El solidario no tiene nada. En los años 1941, cuando se creó la Caja del Seguro Social, habían 14 personas aportando para cada jubilado. En los años 17, habían escasamente 4 personas aportando para un pensionado. Entonces, lo que nos está diciendo es que el cambio demográfico, como aumenta el número de pensionados considerablemente, porque la gente vive más, por otro lado, los nacimientos son cada vez menores, las familias son más pequeñas. Entonces, eso hace que no hay suficiente aportes para poder lograr. Eso que trajo como consecuencia que en el 2005 se cambiara la ley 51, y la ley 51 cerró el sistema de beneficio definido, malamente llamado solidario, y creó un nuevo sistema mixto que tiene un componente de beneficio definido y un componente de ahorro individual. Y lo que ha sucedido es que
obviamente todos los jóvenes de 35 años o menos y los nuevos que entraron en el 2007, todos están aportando al sistema mixto. El sistema de beneficio definido, nadie está aportando de los nuevos. O sea que es un sistema totalmente separado. El sistema viejo de beneficio definido está cerrado, pero ahí se están generando gastos todos los años, pero no hay suficiente ingresos, porque lo único que están aportando ahí son los que tenían más de 35 años, que no cambiaron al sistema mixto y que no entraron en el nuevo sistema mixto porque eso fue hizo a partir del 2007. Eso trajo como consecuencia que al 2017 teníamos una valuación actuarial de 15.500 millones de dólares que se necesitaban para poder pagar las pensiones de los que ya estaban jubilados a esa fecha. Sin embargo, habían reservas en ese momento de 1.800 millones de dólares, de los cuales 400 son en edificios, terrenos, y realmente en efectivo teníamos 1.400 millones. Pero usando el hecho de que los 1.800 millones existentes, eso quiere decir que hay un déficit actuarial, 15.500 menos 1.800 millones, de 13.700 millones de dólares. ¿Qué quiere decir ese déficit actuarial? Es que nos hacen falta 13.500 millones de dólares o 13.700 millones de dólares para garantizar el pago de los que ya están jubilados. Por otro lado, significa que no hay un centavo, un real reservado para las nuevas pensiones que se están generando todavía bajo ese sistema. Y lo peor de todo es que esos 13.700 millones de dólares no aparecen en los libros de la Caja de Seguro Social como un pasivo real por pagar. Porque estoy diciendo, eso es la plata que se necesita para poder garantizar el pago de los que ya están jubilados y pensionados. Entonces, en ese sentido, en mi opinión, eso debe formar parte de la deuda nacional del país, que hasta ahora no se ha incluido, y si queremos que nuestra novia bonita, nuestra niña bonita, no se nos dañe, como estábamos hablando en unas charlas anteriores, de que tenemos una gran oportunidad como país y queremos que se sigan haciendo inversiones extranjeras en este país, igualmente la local, tenemos que resolver el problema antes que se nos ponga más grave. Eso significa, de acuerdo con las proyecciones que existen, de que nosotros en los años 2024, 25 por ahí, se acaba las reservas de 1.800 millones de dólares que tenemos. Y el Estado va a tener que generar entre 400 y 500 millones de dólares anuales para poder pagar las pensiones, porque no vamos a poder dejar de pagar las pensiones. Las pensiones se tendrán que seguir pagando de una forma u otra. Y eso va a causar una presión fiscal para poder generar 500 millones de dólares adicionales para poder pagar pensiones todos los años a los asegurados. Sin embargo, el sistema nuevo, el sistema mixto, que se inició a partir del 2007, hoy día tiene ahorrado bajo el esquema de beneficio definido de ese sistema 2.200 millones de dólares. Y tiene en ahorro personal registrado 1.000 millones de dólares. O sea que ahí existen alrededor de 3.300 millones de dólares entre esas dos cifras. En reservas, pero ese es para el nuevo sistema mixto. Es un sistema separado del otro. Y en ese sistema, para que tengan una idea y comparar lo que está pasando, que una persona con un promedio salario de 855 dólares mensuales, en el sistema anterior, aportaba al Seguro Social 35.000 dólares en 27 años, porque usamos una cifra promedio, 27 años de aportaciones, retiraba del sistema, o todavía está retirando, 81.000 dólares. Aporta 35.000 y retira 81.000. Déficit 46.000 por persona, con ese promedio salarial.
Pero si era mujer, ese es el caso de los hombres. Pero si es mujer, las mujeres se jubilan 5 años antes y 5 años y duran 5 años más que los hombres. O sea, 10 años más de pensiones hay que pagarle. Y esa mujer retira arriba de $110,000 y solamente aportó $35,000. Y no es que sea oye, un grupo pequeño, no, es casi la mitad, por lo que vimos ahí que nos presentó Waldo, casi la mitad de la población que se está pensionando es mujeres. O sea que el costo de la pensión del sistema anterior no nos quedó más remedio que cerrarlo, porque si no eso nos iba a causar un problema al país. Pero lo peor es que el sistema mixto, a pesar de que se hizo la corrección y que está funcionando, hay más de 250,000 jóvenes que están bajo el sistema mixto. Ese sistema, lamentablemente, hay que corregirlo porque las pensiones que van a recibir los jóvenes después de pagar 27 años de pensiones va a ser muchísimo menor y va a quedar plata en el sistema por cada jubilado y eso no puede ser. Ese sistema tiene que corregirse para que la persona se lleve lo mismo que recibió y esa es parte de la reforma que hay que hacer rápidamente para que eso no nos cause un problema social a futuro. Y por último, a mí me preocupa que los jóvenes, de acuerdo con la ley, se dice que hay que entregarle un estado de cuenta a cada cotizante del nuevo sistema mixto. Desde el año 2007 hasta la fecha no se ha entregado el primer estado de cuenta. Los jóvenes que están aportando hoy día, que son arriba de 250,000 personas, no han recibido su primer estado financiero y no saben lo que han ahorrado. Y cuando ellos salgan y se den cuenta de la situación y no lo cuestionen, es un alto riesgo social que tenemos enfrente. Y además, tenemos que asegurarnos que tenemos que hacer cambios definitivamente en el sistema de beneficio definido para reducir la carga que va a representar a partir del año 2025. Hay que hacer ajustes. Si se hubieran hecho los ajustes que presentaba la ley de la muerte que mencionó Carlos, no estaríamos hablando de este problema. Lo que hicieron con la ley de la muerte era la solución al problema, pero algunos vendieron que era la ley de la muerte y que había que acabarla. Y la verdad es que al no aplicarse esa ley, los beneficios a futuro van a ser menores que lo que hubieran recibido si se hubiera realizado la ley en aquel momento. Y lo que está sucediendo es que los últimos 2 gobiernos han estado pateando la bola en el sistema, parafraseando lo que dijo Waldo, han estado pateando la bola. Los informes financieros no se han querido auditar, con la excusa de que si no están auditados no se puede hacer los estudios actuariales para poder hacer las reformas necesarias. Pero ¿qué pasa? La ley, y la traje aquí para que alguien me lo preguntaba, la ley en el artículo 214, 215 dice que esas evaluaciones actuariales no necesitan estar los informes financieros auditados. En el momento en que la Caja del Seguro Social detectara que las reservas económicas son menores a 2.25 veces el gasto anual, se debió inmediatamente pedirle a la Junta Técnica Actuarial que hiciera los estudios actuariales para resolver y balancear el sistema. En el 2012, esa relación era 1.87. O sea que desde el 2012 estamos violando la ley. Y en el año 2017, 1.12, cuando decía que si bajaba de 2.25, había que hacer inmediatamente los cambios. Bueno, el 2017 estaba en 1.12. O sea que tenemos 7 años de estar violando la ley y aquí no pasa nada. ¿Estamos qué? Esperando una revolución, esperando que nos revienten el país porque no pasa nada.
Cuidemos a nuestra niña bonita, la hemos vestido muy bien, los organismos que nos prestan dinero al país nos ven muy bien comparado con el resto de América Latina, pero tenemos una bomba de tiempo que si no la atendemos va a ser peor de lo que está pasando en otros países. Gracias. Muy bien, tenemos claro el panorama un poco de que son, de los 4 programas del Seguro Social, está el programa de riesgos profesionales, el de administración, que son aparte, el de enfermedad y maternidad, que son aparte, y hoy estamos hablando del IBM. El IBM con un programa se divide en 2, que es el sistema mixto, en donde están casi todos los que tienen menos de 48 años, y el viejo sistema solidario, que al dividirse quedó toda una generación que sigue pagando en el solidario, que actualmente se están pagando las pensiones de los jubilados actuales, pero que esta generación no tiene gente atrás que esté aportando lo que llamó Roberto Verdes los náufragos, ¿verdad? Esos son los náufragos. Entonces tenemos que resolver el problema de los náufragos, que en el 2025 se vacía, queda asignada ese sistema, y tenemos el problema del sistema mixto, que yo había calculado que 30% más o menos, pero ahora que Waldo me habla que en Chile es 25% y se jubilan a los 65, es probable que aquí los jóvenes menores de 48 años sí tienen su dinero, ese no se está gastando, sí está asegurada su jubilación, solamente que la mala noticia es que solamente van a cobrar el 30% de su salario. Entonces ya tenemos un poco claro el panorama. Por supuesto, pasamos entonces a la intervención de Francisco Bustamante, subdirector de la Caja del Seguro Social, economista, que seguramente en su tiempo nos dirá al menos algunos elementos novedosos sobre las cifras actuariales y tal vez algunas ideas que ya se han ido avanzando sobre las posibles soluciones. Francisco. Sí, gracias por la invitación, Felipe. Voy a hablar a partir de lo que dijo Waldo, lo que dijo el doctor Casa y lo que dijo Trivi. Pero antes de eso quiero pedirles un favor, que hagamos un ejercicio de cambiar algunas cosas en la cabeza. Aquí se dijo que el Estado pagaba la cuenta. No, señor, la pagamos la sociedad. Eso que el gobierno paga es una tremenda tontería. El gobierno no tiene plata. La plata que usa el gobierno es la de todos los contribuyentes. Así que cualquier solución que se ponga, la pagamos todos. Entonces yo quisiera que pongamos eso en la cabeza, y el Estado va a tener que pagar. No, lo vamos a pagar todos. Primera cosa. Segunda cosa, cuando se habla de la tasa de contribución obrero-patronal, los obreros y los patronos lo ven como un impuesto. Y no es un impuesto, es un ahorro. Y vuelvo a los conceptos del ahorro que me imagino les habrá hablado el ministro Alexander, me imagino que habrán hablado los otros panelistas. El ahorro hay que entenderlo como un ahorro, y probablemente es la fracción más importante de ahorro que existe en la sociedad panameña. El ahorro a través de la tasa obrero-patronal. Lo que voy a decir es más disruptivo, que eso inclusive provoca que algunos de mis colegas me ven como bicho raro dentro del Seguro Social. Y voy a hablar un poco en distinto a lo que dijeron algunos de los que me precedieron en la palabra. Una cosa es la seguridad social, la protección. La seguridad social tiene varios aspectos: la seguridad del país, la seguridad de la población, la salud, la pensión. En el contexto de seguridad de la sociedad, dejamos a los cuerpos armados, Consejo de Seguridad, todas esas cosas allá. En protección social, la seguridad social, salud, ahí entramos nosotros, la Caja de Seguro Social, que somos el ente más importante en protección social. Y lamentablemente nos hemos quedado con ese cuento, que la Caja del Seguro Social es una entidad de protección social, sí, pero también es una entidad financiera. Es una entidad que maneja 8.500 millones de dólares de patrimonio activo, y la ven como ingresos y gastos, y no como la gestión de una entidad financiera. Probablemente suficiente capital para hacer un banco, que no lo vamos a hacer. Que los banqueros no se me asusten. ¿Ve?
pero hay suficientes recursos. ¿Y cómo se administra eso? Una gestión de depósitos en los bancos o de custodia de bonos. El mercado de renta fija no existe, el mercado de inversiones no existe, el concepto de productividad del ahorro no existe, todo es ahorro bancario. Entonces, ya estoy colocando algunas pinceladas y les pediría por favor que hagamos ejercicio. El Estado no paga, el gobierno no paga, pagamos todo. La tasa de contribución no es un impuesto, es un ahorro. Y el Seguro Social no es solo protección social, es una entidad financiera. Dicho lo anterior, voy a hacer algunas precisiones. En lo que dijo Trivi, efectivamente, desde el 2012 al 2017 hay un gran hoyo negro, no hay información clara. Se pusieron sistemas que en vez de mejorar la información, la fraccionaron, la fracturaron y no tenemos información suficiente. Sí han sido auditados los estados financieros. Lo que dice la Contraloría es que se abstiene de emitir opinión. Y el abstenerse de emitir opinión, los que son contadores aquí, saben de que efectivamente eso significa yo no avalo, porque no tengo evidencia razonable que lo que hay ahí es cierto. Esa es la posición, pero sí hay auditorías. Tenemos otras cosas que ya lo adelantaron. Tenemos una tasa de crecimiento del 1.8%, donde el 13% de la población es indígena y crece al doble del resto de la población, que es la más deprimida, que no entra al mercado y que además tenemos que, como consecuencia, no cotiza. Tenemos que la informalidad anda por cerca del 40%, pero aparte del problema del mercado de trabajo, tenemos los millennials. Los millennials no quieren trabajar. O sea, a nosotros nos decían, sé parte de una gran organización. Hoy día los millennials no quieren ser parte de una organización, quieren ser ellos autónomos y no están obligados a entrar en una empresa ni les interesa. Y la tecnología ha cambiado el mundo de una manera tan violenta que nosotros nos encontramos frente a un cambio realmente, una nueva sociedad, como decía Waldo cuando hablaba. Tenemos una realidad que nos rodea, distinta cuando se crearon la Caja del Seguro Social. Actualmente, en el programa llamado de beneficio definido, mal llamado solidario, en eso coincido con mis colegas, la tasa de cotizante por jubilado es de 1.9 por 1. En el de beneficio de capitalización es de 1.168 por 1. Si yo tengo 1.9 por 1 y tengo los problemas de crecimiento de la población, definitivamente es un programa llamado a la extinción. En el 2060 creo que se debe estar muriendo el último de los que estamos en ese programa, ¿no? Ya deberíamos estar yéndonos, ¿no? Todos, y algunos de los que estamos acá. En el de capitalización no. Y coincido con lo que dijo Trivi, yo no le puedo dar un estado financiero a una persona porque el sistema no lo da. No tenemos sistema. Tenemos un desastre interno que administrar. No ha sido administrado con criterios gerenciales de una empresa moderna, eficiente, sino como una entidad más de ingreso y gasto. El ingreso y gasto es el tipo de cosas que tenemos nosotros, lamentablemente. Tenemos muchos retos. Yo no estoy de acuerdo tampoco con sumarlos. En una época yo creía en la unión de los sistemas de salud. Hoy tengo mi duda justamente por lo que dije. Tú tienes un ahorro privado y lo vas a usar para financiar la salud pública, que es responsabilidad del Estado. Pasarle la responsabilidad a uno es paga uno y otro saca su responsabilidad del tema. Eso sería algunas cosas que yo pudiera decirle así, avanzando en las preguntas, en los comentarios que nos han hecho. Sí tenemos un problema, pero hay otros problemas que tenemos también, y es las sociedades, las enfermedades no transmisibles. Nosotros, para darles un ejemplo, yo tengo un amigo muy querido en El Salvador hace 25 años, él me contaba que cada hemodiálisis le costaba $900 en El Salvador hace 25 años. No tenemos contabilidad de costos tampoco, aquí en el seguro. Hay gente en el seguro que se hace 3 hemodiálisis semanales. ¿Cuánto cuesta cada una? Arriba de $1.200. Y quieren la mala noticia.
todos los meses hay 50 pacientes adicionales de hemodiálisis. Todos los meses. El costo de las enfermedades no transmisibles, que se agrava con la edad que aumenta, con el número de jubilados que aumenta y con los malos hábitos nutricionales que tenemos los panameños, tenemos un problema. Como decía Waldo, Houston, tengo un problema. Digo, Panamá, tenemos un problema. No solamente en el fondo IBM, en el programa de salud. En el tema de las señoras que dan a luz, gracias a Dios en el de beneficios fin de duda hay pocas dando a luz. Las que están dando a luz en el otro, en el de los jóvenes. Así que no está impactando tanto el tema del costo que implica pagar estas pensiones acá. Pero sí tenemos también otra cosa. El Seguro Social es una entidad que cubre al 75% de la población. Que cubre a la gente antes de nacer, desde que está en el vientre de su madre, ya está siendo cubierto el individuo. Y cuando muere, está cubriendo a los dependientes también. Te cubre antes de nacer y después de morirte. Y todo por una cuota de 22,5 que cobra es la cuota obrero patronal de la nómina, que cada día se restringe y se achica más y le atiende a 3/4 de la población panameña. Claramente, Panamá tenemos un problema muy serio. Si nosotros no tomamos conciencia, y lo primero que tenemos que hacer es, yo creo, por eso puse los 3 elementos primero, tenemos que entender que no es el Estado, no es el gobierno el que va a resolver esto, es la sociedad en conjunto la que tenemos que enfrentar el tema. En segundo lugar, que tenemos que ver que la tasa de la cuota obrero patronal no es un impuesto, es un ahorro muy importante. Y tenemos que ver que la Caja del Seguro Social es una entidad financiera y tiene que aprender a ser administrada como tal. Y eso me lleva a otro elemento. Está la Caja del Seguro Social bien administrada, en la opinión de Francisco Bustamante, no es ni siquiera la del director, la mía. Tenemos, como decíamos en el BID, yo me jubilé en el BID, tenemos espacio de mejora. Se llama Bidish, ese es un idioma muy lindo que hay que aprender a hablar. Cuando te dice a ti, oye, tu informe tiene espacio de mejora, te está diciendo no sirve, ¿eh? Hazlo de nuevo. Bueno, tenemos amplio espacio de mejora. ¿Sí? Así que es un área donde, como me preguntaba un amigo, tú dejaste la intendencia por el BID, por la caja, sí, ¿y qué tal? Digo, no me aburro. Créanme que no me aburro. Desde las 4 de la mañana mi teléfono está moviéndose hasta las 10 de la noche. Pero creo yo que tenemos que entender eso, mis queridos compatriotas y amigos. Que, como bien lo dijo aquí, creo que Waldo lo dijo acá el doctor Casa, y lo dijeron, lo que me dijeron, merece rescatarse. No la vamos a dejar caer, y cuando digo no la vamos a dejar caer es porque yo confío en que toda la sociedad panameña va a poner lo mejor y lo vamos a hacer. Y eso va a demandar de parte de todos nosotros mucha docencia. Docencia y decencia. Decencia en que si yo soy un funcionario de la caja no me voy a llevar los lápices, ni voy a aumentar mis gastos innecesarios, de los proveedores que no nos van a abusar con los precios, de los enfermos que no van a fingir enfermedades para llevarse la medicina, y de los médicos que van a cumplir sus horarios, y de ustedes que van a pagar sus cuotas, porque también tengo 295 millones de cuotas por cobrar al tesoro, al sector privado. Entonces, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo nacional si queremos que esa institución siga existiendo, porque no podemos dejarla caer. Muchas gracias. Gracias, Francisco. En esta fase estamos avanzando en que tenemos un problema focalizado en varios sectores, en donde están aquellos jubilados de mayor edad que están desesperados porque sus pensiones son muy bajas, $180. Cuando hablamos de pensiones tan bajas es porque hablamos de personas que se jubilaron hace muchos años, porque ese nivel de pensiones pues es de la década del 80. Entonces tienen 30 años de estar cobrando. Muchos
porque son parte de las jubilaciones especiales. Hoy todavía hay personas que se jubilan a los 45 años. Eso no cae en la caja del Seguro Social. Sin embargo, es oportuno justamente darle la oportunidad a Hernán Arboleda, porque dentro de lo que Waldo hablaba de la parte que establece el Estado, no sé si estamos calculando no solamente 120 a los 65, sino que este sector que se jubila desde 45, 47 años, el Estado paga su pensión hasta que cubra la edad de jubilación de 62 en los hombres y 57 en las mujeres. Hoy, creo que todos los que estamos aquí arriba y muchos de los que están abajo, este año, hace unos días, recibieron un regalo en sus cuentas bancarias de $100, porque el Estado decidió hacer un bono y como es el sistema de subsidio aquí, tiró la sábana. Se le dio $100 a cada uno de los 250.000 jubilados, 25 millones. Todo eso es parte del Estado que está colocando en las personas jubiladas un aporte adicional de lo que paga el Estado. Estos subsidios, estos bonos, estos evidentemente pueden tener la misma suerte o deben tener la misma tendencia que el sistema de seguridad social. No son sustentables en el tiempo. Cada vez la gente dura más, por tanto esos 120 a los 65 y esos abonos, imagínense si subimos pues una persona que se jubila a los 43 años y dura hasta los 90, realmente cobró más jubilación de su vida, de lo que tuvo de vida, no solamente de vida laboral, de su vida. ¿Cuál es la perspectiva que vemos desde el gobierno central sobre esta situación, sobre esta crisis y sobre esta realidad? Buenas tardes. En nombre del Ministerio de Economía y Finanzas le agradecemos la invitación para participar en este foro. Me voy a salir del formato. Mira, nosotros nos quejamos ahora de algo que hemos promovido, que es ser emprendedor. Ahora resulta que ser emprendedor me causa un problema en la caja del Seguro Social. Entonces, pongámonos de acuerdo todos en esta sociedad. Mire, les voy a hablar, repitiendo lo que ya mi compañero Eder habló y lo que previamente el ministro enfatizó, que es el tema del ahorro. Y les voy a vincular el tema del ahorro, el compromiso con los topes fiscales y el buen funcionamiento y la buena salud que debe tener la caja del Seguro Social. El ahorro forma parte de uno de los componentes para financiar la inversión. La otra parte es pedir dinero prestado. Pero pedir dinero prestado tiene un tope por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Entonces, ¿cómo se vincula esto con la caja del Seguro Social? Cuando uno hace el cálculo del déficit fiscal y del balance fiscal, ustedes recordarán que si bien el Ministerio presenta dos cuadros, realmente es una suma, una combinación de 5 elementos. El gobierno central, la caja del Seguro Social, las empresas públicas, las agencias consolidadas y las no consolidadas. De esta combinación sale el déficit del sector público no financiero, que es el que se utiliza para medir el nivel de déficit, compararlo contra el Producto Interno Bruto y ver si cumplimos o no cumplimos con un tope fiscal. En el caso de la Caja del Seguro Social, ella tiene un superávit. En el caso del gobierno central, nos hemos estado comiendo el superávit, ¿verdad? Y el ahorro del gobierno central es muy pequeñito ahora mismo. O sea que no tenemos mucha capacidad de inversión con los recursos propios. O sea que tenemos que ir al mercado local y mundial a pedir dinero prestado. En el caso del seguro, él ayuda a la contabilidad fiscal a que se vea más bonita.
a que se vea más bonita, pero el Estado no puede echarle mano a los dineros del seguro, pero él sí mejora la figura total del gobierno y nos hace que tengamos un superávit o un déficit más chiquito. Y esto no es ninguna infidencia, porque las calificadoras, muchas nos siguen no por el sector público no financiero, sino por el gobierno central. Así que no estoy cometiendo ninguna infidencia. Si la caja del Seguro Social se desmejora, de hecho está desmejorando al gobierno central. No hay aquí ninguna química y esto no es rocket science. Esto es simplemente mirar ciertos números, suma y resta. Por lo tanto, se requiere que las finanzas del Seguro Social sean saludables, porque de lo contrario empeora la situación del gobierno central. Y por lo tanto, nos va a aumentar el déficit fiscal. Y por lo tanto, a lo mejor no podemos cumplir con nuestra tope fiscal. Y lo vamos a pagar todos. No lo va a pagar el gobierno, lo va a pagar la sociedad panameña. Así es que la solución, como dijo el ministro hace un poquito atrás, recae sobre nosotros los panameños, porque de afuera no nos va a venir la ayuda. Así que hemos escuchado todo lo que acaba de decir nuestro buen amigo Pancho, la mesa, y lo que hemos estado escuchando. Nada nuevo. Nosotros sabemos que estamos recibiendo más de lo que estamos aportando. Y lo sabemos hace muchísimo tiempo. Así que la solución la tenemos que encontrar todos, porque si no, entonces vamos a tener una caja del Seguro Social aportándonos menos apoyo, menos make-up, ¿verdad? Y no vamos a poder cumplir con nuestro tope fiscal que está en una ley. Así que en 5 minutos he presentado la posición fiscal y la situación no del gobierno, de nuestro país, que se llama Panamá. Gracias, Hernán. Juan, ahora en esta vuelta pues sí le pido que seamos más concisos, 3 minutos, porque estamos contra el tiempo. Mira, hay un aspecto que me interesa que tienes. Yo recuerdo cuando estábamos colaborando con Ana Matilde, que hicimos una intervención y hablamos de que Panamá era uno de los países con mayor nivel de desnutrición infantil, creo que el tercero, e inmediatamente empezaron a llegar una cantidad de críticas diciendo esas cifras están equivocadas. Panamá no puede ser uno de los países con mayor desnutrición infantil, más que Honduras, más que Nicaragua, más que bueno, yo dije no, lo que pasa es que yo lo tomé de un escrito de Juan Casa, que es un especialista, así que y era cierto. Tengo entendido de que en este país hay sectores en donde el nivel de salud está al nivel de Europa, mientras hay otros sectores que están a nivel de África subsahariana. ¿Qué me puedes decir de eso en 3 minutos? Bueno, sí, a eso me referí. El problema de nutrición es que recién ahora se acaba de realizar una encuesta nacional después de casi 10 años no haberse hecho. Y no estoy familiarizado con las cifras actuales, pero sí, evidentemente, en las comarcas y en algunas otras regiones rurales, sí, la tasa de nutrición es alta, o sea, comparado con países de similar desarrollo económico, pongámoslo así. Yo le puedo decir, por ejemplo, un dato interesante. Hay un proyecto, no sé, hubo un proyecto del BID, un proyecto mesoamericano en salud, donde se ubicaron, era para crear experiencias novedosas de atención primaria en salud en sectores que cada país definía como prioritario. Panamá, pues, escogió algunas de las comarcas y Guatemala
su proyecto era en áreas indígenas, creo que era Huehuetenango y Quiché, en el norte de Guatemala. Las condiciones de salud en las comarcas panameñas eran peores que la de las zonas indígenas de Guatemala. Y eso es mucho decir, yo trabajé en Guatemala y conozco. O sea, realmente hay un gran rezago en el país en esas zonas. Y hay que recordar que la población indígena, la población de pueblos originarios es casi el 11% de la población, o sea, es un sector importante. Después de Guatemala, Panamá es el país de América Central que tiene mayor proporción de población indígena. Entonces, es un problema. Y hay un trabajo reciente, creo que se publicó en la prensa, sí, la Estrella de la Prensa, anotando el bajísimo nivel de recursos humanos sanitarios que existen en estas zonas. O sea, creo que hay un solo médico para atender toda Cunayala, creo que no había médicos del todo en otras comarcas. O sea, eso es un problema real que el país tiene, que responden mucho a tener una política orientada a la atención primaria y a darle atención prioritaria a la población que tiene más necesidad y que no se está cumpliendo. Gracias. Trivi, tomando en cuenta además algunas de las preguntas que se han hecho, ¿qué papel podría ocupar para efecto de mejorar esta situación toda esta opción de alianzas público-privadas, a tu juicio? Bueno, yo quisiera primero, rapidito, tratar un tema. Los superávits se están dando ahora mismo porque hay otros programas que tienen superávit, principalmente el sistema mixto, porque el sistema mixto no está saliendo nada, se está acumulando ahorro de esos 260,000 jóvenes que están aportando. Pero ni en los informes de la Caja del Seguro Social, ni en los informes nacionales está la deuda real de 13.700 millones de dólares registrado. No se ha registrado. Si se registrara, tendríamos un desbalance enorme. Y por eso es que tenemos que resolver cuanto antes y lo más rápido posible el problema. Porque si no se nos daña la niña bonita. El otro punto rapidito es que los millennials no confían en el sistema. Porque no solamente están viendo el caso de Panamá, están viendo el caso de todos los otros países del mundo que tienen los sistemas de seguridad social tienen problemas. Y por mucho menos del 8,5% que pagamos para la salud, tú consigues un seguro de enfermedad en el sistema privado mejor, que te atiende inmediatamente y no tienes que esperar 3 meses para que te saquen una radiografía. Con menos del 8,5%, que es lo que se está aportando para el sistema de salud. Y como saben que hay problemas en cuanto al tema de que la plata que están metiendo, no hay un real para ellos, porque todas se la están gastando en otro, a los jubilados actuales, prefieren ahorrar personalmente. Entonces nosotros en nuestro programa de docencia tenemos que incentivar el concepto de ahorro y que buscar la forma de estabilizar el sistema de la Caja del Seguro Social para que crea confianza y mejorar las prestaciones de salud en la institución para que pueda crear el deseo de seguir pagando la Caja del Seguro Social en vez de buscar una solución a nivel privado. Ojalá nos pusiéramos como meta en este gobierno, en esta administración, que en 5 años nosotros estemos por lo menos igual en la atención de salud a lo que uno recibe en las instituciones privadas. Ojalá esa sea la meta para poderlo lograr. Y con respecto, hay una tendencia de que dice, oye, hay 3,000 y pico de millones de dólares de los jóvenes que están actualmente pagando para el nuevo sistema, ¿por qué no usamos eso para financiar el déficit del viejo sistema? Ojo, ese viejo sistema no tiene una fuente de repago. Yo no puedo ir, un banquero te dice, oye, yo te presto si tú me demuestras tu fuente de repago, pero si yo te voy a prestar plata para un sistema que no tiene fuente de repago, yo no te presto. Entonces, y eso podría causar una bomba de tiempo si nosotros nos inclinamos hacia esa área. Me parece que lo que tiene que hacer es que es una solución del Estado de ver cómo resuelve esa deuda que existe con el sistema
malamente llamado solidario, hay que resolverlo por otro lado, pero no usando la plata de los ahorros, de los nuevos, porque nos puede causar un problema de tipo social muy grave. Y por último, yo le pediría a Francisco que haga un esfuerzo de sacar los informes financieros por lo menos al diciembre del 2018, aunque no estén auditados. Yo sé que ya fueron auditados. Yo tengo copia de la auditoría, que dice confidencial y para uso oficial solamente, pero las conseguí. ¿Ok? Entonces, lo único que es Una copia para todos nosotros, si es posible. lo que sí necesitamos es que se conozca la realidad. Yo estoy seguro. Había dos personas, aparte de mí, que la tenían. Y sé que la que... Sí, pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Pero lo que sí necesitamos es saber la realidad de la situación financiera acá del Seguro Social, aunque sea interna. El informe financiero interno que ustedes emiten, aunque no esté auditado, no se haya hecho los ajustes que solicitó, que fueron 84 ajustes, hallazgos, que encontró la Contraloría General de la República, aunque no estén incluidos esos ajustes, la variación no puede ser muy grande. Si estamos hablando de 13.700 millones de dólares, ¿cuánto puede ser el ajuste o el error? Pero por lo menos tenemos algo con qué comenzar. La Junta Técnica Actuarial puede comenzar a hacer una evaluación y poder presentar una proyección o varias proyecciones de lo que se podría hacer para resolver el problema. ¿No la quieren? No lo quieren hacer. Pero están violando la ley, porque la ley dice que no necesitan estar auditados. Están violando la ley. Y le voy a pedir a los miembros aquí presentes de APEDE y los miembros de las instituciones, de las organizaciones empresariales de este país, que le exijamos responsabilidad a nuestros representantes ante la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, porque no están haciendo su trabajo. Están violando la ley al no exigir que se presenten los informes como se debe hacer. Y cuando yo era miembro de la Junta Directiva, cuando no me querían hacer caso al director de la Caja del Seguro Social, me iba a los medios de comunicación a informarlo. Y creaba la presión. Y llegó el momento en que yo formé parte del grupo que votó a un director general de la Caja del Seguro Social por inepto y mentiroso. Entonces, yo lo único que te pido es que lo hagas por tu salud, porque la gente sepa en qué estado ustedes recibieron la institución. Es importante que se sepa en qué estado ustedes recibieron la institución, porque después, si ustedes no hacen eso, cuando se venga el debacle, la culpa la van a tener ustedes. Como le pasó a un queridísimo apediano, René Luciani, que sin tener nada que ver con el Dietinet Glicol, él pagó el pago. Así que yo te sugiero que antes del 31 de diciembre publiques esos informes financieros, aunque no estén auditados, aunque no se hayan hecho los ajustes correspondientes, para que la gente sepa en qué condiciones paupérrimas ustedes recibieron esa institución. Gracias, César. Por ahí ando un poco, Francisco, aprovechando las preguntas sobre el caso de los millennials y el caso de 40% de informalidad que existe. Pero aquí hay 40% de informalidad, pero nosotros no vemos los semáforos llenos de gente vendiendo globos. Realmente, ¿hasta dónde esa informalidad son taxistas, transportistas de Uber, transportistas de carga, todo ese tipo? Y además los millennials, que como dice, tienen una tendencia a no ser... ¿Qué tipo de ideas podemos utilizar para poder darle la opción a esos sectores de meterlos en la formalidad? Bien, gracias. Mira, estamos trabajando en un informe al país sobre lo que hemos encontrado. Eso lo estamos haciendo. Esa es mi tarea, ¿no? ¿Quién te dijo que los informales son gente de esquina? Que no son. No son. No son. Los informales, cuando hablamos de informalidad pensamos en el estrato más bajo, pero informal es el abogado que cobra en efectivo y no lo reporta. El médico, el ingeniero, el arquitecto, el plomero, el contratista, todos son informales. Entonces la informalidad no es necesariamente el estrato más pobre, sino un grupo que tiene los medios para evitar hacerlo. Y sí, yo lo entiendo.
Si yo voy a pagar un servicio, porque lo veo como un impuesto, no como un ahorro, y lo puedo evitar, lo evito. Entonces nos compete a nosotros, la Caja de Seguro Social, mejorar la calidad del servicio, transparentar las cuentas, presentarle a sus cotizantes la situación y generar la confianza para que voluntariamente la gente se integre al sistema. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo. Muy bien. Te doy, Hernán, un minuto para que plantees un cierre. Buenas tardes nuevamente. No, es una corrección que deseo hacer y va a las calificadoras de inversión. Cuando se hace el cálculo del balance fiscal, en el caso de la Caja del Seguro Social, se excluye el sistema nuevo de pensiones. Eso no forma parte de los ingresos del Seguro Social. Esa es la única corrección. Gracias. Como no, gracias. Por cuestión de tiempo, agradecemos la atención en este punto, ya que recuerden que el cierre, la síntesis la tenemos, la va a desarrollar Guillermo Chapman, el economista Guillermo Chapman, que es muy importante que tomemos en cuenta esta información final. Gracias. Gracias a los panelistas. Agradecemos a los panelistas e invitamos al señor Guillermo Chapman para las conclusiones de este foro. Muy buenas tardes. Todos los participantes anteriores han venido aquí en representación de un grupo y yo me preguntaba en qué grupo estoy representando hasta que el doctor Casas me lo dio. Vengo aquí en representación de la cuarta edad y del déficit del Seguro Social, por razones de que estoy sobreviviendo. Bueno, me toca derivar algunas conclusiones de este interesantísimo debate con planteamientos muy serios y muy informados. El tema general del debate es las finanzas públicas, donde un elemento importante es la Caja del Seguro Social, que es la institución fuera del gobierno central más grande del país. Incluso en términos de ingresos más grande que el canal todavía. Las finanzas públicas son clave para el desempeño económico. No es que es una cosa ahí de la contabilidad del gobierno. Los déficits o superávits tienen una incidencia importante en el desempeño económico. Realmente es el único instrumento que tiene el gobierno para incidir en el desempeño económico, porque este país, por fortuna o por desgracia, según uno quiera verlo, yo pienso que por fortuna, no tenemos el instrumento monetario. Y una de las manifestaciones más claras de esa capacidad de invertir del Estado es la importancia que tiene la inversión pública como parte de la inversión total del país, que es un instrumento clarísimo para promover la aceleración o desaceleración de la economía. Entonces, la falta de disciplina fiscal, que se traduce en déficits que se van acumulando, sobre todo se han venido acumulando en los últimos 10 años, cuyos efectos pueden ser en un país donde tenga un sistema monetario propio de tasa de cambio variable, inflación, como hemos visto claramente en el caso de Argentina recientemente, para no siquiera hablar de Venezuela, que es un caso excepcional, o en el caso panameño, el ajuste en términos reales, que traducido al lenguaje común es la economía tiene que desacelerarse o pararse o crear desempleo como consecuencia de eso. O sea, hay un vínculo bien estrecho
entre lo fiscal y lo económico, y tenemos que verlo así como parte de un problema mucho más amplio. Y luego está el efecto del programa de pensiones, que al final de cuentas es una responsabilidad política del gobierno, independientemente de lo que diga la ley, como hemos visto por manifestaciones recientes en distintos países. La gente, la población, hace responsable al gobierno, al final de cuentas, de si el sistema de seguridad social funciona o no funciona. Aquí estamos poniendo en juego todo el sistema. Yo creo que Trivi lo señaló muy claramente en su exposición. Y enfrentamos una situación de estrechez fiscal, al cual tenemos pues un pacto no hablado entre los panameños de no hacerle frente. Y esa es una parte de los problemas fundamentales que tenemos que enfrentar en este país. En ese sentido, el ministro Alexander nos hizo un panorama muy claro, muy crudo de la situación fiscal. Realmente yo concluiría que su exposición nos dijo: aquí ha habido un déficit histórico, acumulado o estructural, si queremos decir, porque existe una regla no escrita en vigor en este país desde hace muchas décadas, de que no podemos hablar, no podemos pensar ni plantear reformas tributarias, porque esa es una vaca sagrada. Efectivamente, Panamá es el país que menos carga tributaria tiene en la América Latina. Incluso estábamos disputándonos el último puesto con respecto a Guatemala, pero ya hace un par de años que estamos pagando menos que Guatemala. Y la explicación que nos queremos dar a nosotros mismos los panameños, bueno, es que el canal subsana parte de esa insuficiencia de recaudación fiscal, porque es una gran empresa que contribuye por la vía de sus aportes al gobierno a financiar los ingresos corrientes del aparato estatal. Pero si hacemos un símil con países que tienen recursos naturales importantes y que hacen contribuciones de regalías al gobierno central, Chile, Perú, en el caso de los minerales, los países que tienen petróleo, y hacemos la comparación con Panamá, todavía suponiendo como contribución fiscal el aporte que hace el gobierno, estamos por debajo de la mayoría de los países, seguimos siendo el más bajo de la América Latina. Es un cuento que nos echamos nosotros a nosotros mismos. Incluso, si hacemos el símil, bueno, es que el gobierno, la ACP le contribuye al gobierno con pagos por tonelaje, con una distribución de dividendos, si en vez de eso le cobraron impuesto a la renta. Y todo ese 1.800 tantos millones que corresponden a este año fue ese impuesto a la renta. Entonces, en vez de estar contribuyendo el 9% del PIB, estaríamos contribuyendo el 11 y pico % del PIB, que todavía nos pone en el nivel más bajo de la América Latina. Y entonces, yo creo que otra de las cosas que surgen es los 6% de contribución que tiene que hacer el gobierno, que se pone como una meta con respecto a educación y con respecto a salud pública. Si pasamos de las contribuciones actuales de 3 y tanto %, tanto en educación como en salud, de gasto del Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto, estaríamos hablando de que este país necesitaría estar recaudando para el nivel de actividad económica de este año unos 3.000 millones de dólares más. O sea, para hacer frente a ese 6%, que lo hicimos alegremente, 3% en educación y 3% en salud, eso requiere que los panameños nos metamos las manos en el bolsillo por 3.000 millones de dólares más, que es un aumento en la carga tributaria tremenda, sustancial, 40%, entre 30 y 40%. Muy bien. En cuanto al comentario, la presentación que hizo César Barreiras
Parseinas del Standard & Poor's, efectivamente la calificación se hace cada 2 o 3 años, no con respecto a la coyuntura, y eso hace que en Panamá no lo hayan cambiado, que en la región en general no lo hayan cambiado, y nos manifiesta que las listas no tienen efecto en el mediano plazo, en los 2 o 3 años, que es el campo de visión que tienes, pero a más largo plazo sí tienen efecto. Y este país no puede seguir estando en las listas, agravando su posición en las listas, que nos ponga una lista negra que conlleve sanciones financieras, que afecte la efectividad del sistema bancario panameño, se traduzca en un deterioro del crecimiento económico, y eso va a tener, primero nos sacan de la lista de los países con grado de inversión, segundo se limita el acceso a crédito externo del país, y vamos a terminar en una crisis económica. O sea que ese es un tema, el de las listas, que no podemos ver alegremente, sino con toda la seriedad, con tanta seriedad como tenemos que ver el tema de la educación, de la salud, de la caja del seguro social. Yo quiero destacar una de las expresiones que nos presentó Parseinas, en cuanto que uno de los grandes retos de este país es la regulación bancaria. El sentimiento general es que los bancos en Panamá funcionan muy bien, que aquí no hay ningún problema, pero ahí hay una señal de alerta que yo creo que es una de las conclusiones importantes que hay que mirar con mucho cuidado. En la discusión que siguió, se habló del crecimiento económico y las perspectivas que vamos a estar creciendo en el orden del 3% este año, posiblemente algo parecido, ligeramente menor, pero también en el rango del 3 y el 4%, y que ese es un crecimiento muy bueno. Y lo es comparativamente con el resto del mundo. Estaríamos más o menos en el orden de crecimiento de la economía mundial, por arriba del promedio del crecimiento de la América Latina, pero no estaríamos creando empleo. Aquí el crecimiento del empleo va en proporción al crecimiento del Producto Interno Bruto, con un efecto de tracción, un efecto de locomotora. El crecimiento económico jala poco crecimiento del empleo. Para mantener una tasa de desempleo relativamente baja, del orden del 4 a 5%, la economía tiene que estar creciendo a su potencial, que es entre 5 y pico por ciento. De manera que no nos sintamos cómodos. Bueno, 3,5% está bien comparativamente, no está bien comparativamente con respecto a las necesidades de crear empleo que tiene esta economía. Yo creo que estos son los puntos a destacar cuando nos enfrentemos a la discusión del modelo del seguro social. Es la afirmación que hizo Waldo Tapia en cuanto que hay insatisfacción general en el mundo y que hay insatisfacción independientemente del modelo, ya sea que sea un modelo de contribuciones definidas o un modelo de beneficios definidos. Y ese es un punto importante. Aquí no hay fórmula mágica con respecto a ese aspecto. Y destaco que la base es institucionalidad. Y frente a eso tenemos que contrastar lo que nos acaba de decir muy candorosamente Pancho Bustamante, que internamente la administración del Seguro Social es un desastre. Entonces empieza la solución por la institucionalidad y por un sistema de información. Si yo estoy de acuerdo con que no se necesitan los estados financieros, pero sí se necesita una base de información que nos permita cuantificar cuánto es el déficit actuarial. Al final de cuentas, quien paga el fracaso del sistema
el que paga los platos rotos somos nosotros, los contribuyentes, porque el Estado es una entelequia, es un concepto. El Estado no es el gobierno, el Estado somos todos nosotros, todo el sistema del país. Bueno, ya mencioné en cuanto a la ilustración para mí muy válida del doctor Casas, que enfrentar el problema de salud con los recursos que se requieren implica contar con ingresos del orden al nivel actual de la economía de 1.500 millones de dólares adicionales. O sea que, como estábamos hablando, sí, ¿por qué no dedicamos el 6%? Eso requiere recursos. Y recursos, un Estado, un gobierno, un sistema público panameño con los recursos que tiene, no tiene capacidad para atender los desafíos de la educación y los desafíos de la salud. Bueno, yo creo que una conclusión evidente es que la gravedad del problema en la caja del Seguro Social, tal como lo ilustró cuantitativamente Trivi, es enorme. Hay que cambiar el sistema y hay que cambiarlo en términos realistas. Destaco también la afirmación de Francisco Bustamante de que la Caja del Seguro Social es también una entidad financiera, que, como él dice, situándolo creo que textualmente, es un desastre administrativo interno. Y eso nos llevó también a plantear el problema de la consolidación versus la no consolidación. Yo haría una distinción aquí. Habría que consolidar los sistemas de salud porque no tiene ningún sentido que no es un sistema único. Y posiblemente cambiar la forma de financiamiento, como se hace en muchos países, en Inglaterra, en Alemania, recientemente en Filipinas, con impuestos generales y no con contribuciones específicas para salir de la falacia esa: yo estoy pagando por la salud que estoy comprando, que realmente con lo que la gente contribuye no se puede pagar lo que ofrece el Seguro Social en cobertura de salud para toda la familia, que es un sistema pues extraordinariamente generoso. Pero sí hay que separar la función de pensiones, porque es una función financiera, tal como lo mencionó pues muy acertadamente, y eso se maneja con un criterio totalmente distinto y con unas especializaciones totalmente distintas. También quiero hacer énfasis en lo que dijo Hernán Arboleda, que la Caja del Seguro Social, con los resultados, el superávit que ha estado mostrando, mejora el déficit del sistema público, el sector público no financiero, que fue la forma como contablemente se mide el sector público. Yo recalcaría que hasta ahora, porque con el panorama que nos están planteando, de ahí para adelante va a ser un contribuyente negativo al resultado del sector público no financiero. Y es importante aclarar la importancia de cumplir con el tope fiscal, no porque está en la ley, sino porque en la ley está para asegurar la sostenibilidad del sistema, que la deuda sea sostenible, es decir, que el sistema fiscal sea viable y que siga siendo un factor que contribuya positivamente al desempeño económico. Termino por señalar que desde el punto de vista económico, el desafío más importante que tiene Panamá es mantenerse, por lo menos mantenerse en la categoría de país de altos ingresos, con los niveles de ingresos que tenemos, mejorarlos y si fuera posible, que sería lo ideal, porque esa es la única forma, más una buena administración,
para contar con una salud, con un sistema financiero público sano, con capacidad para atender las necesidades prioritarias de la población, por lo menos en el campo de la salud y la educación. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero agradecerle a todos la participación en este foro, a los expositores, Waldo Tapia, doctor Casas, César Baiceina, doctor Chapman, todos los panelistas, y en